Hola, muy buenas tardes, apreciables maestras y maestros. Somos sus amigos de CODEF, AC, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Y el día de hoy compartiremos con ustedes nuestro video con respecto a la sesión número 3 del Consejo Técnico Escolar para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Antes de llevar a cabo esta actividad, compartiremos con ustedes las recomendaciones de bioseguridad para el desarrollo de las sesiones de manera presencial, las cuales les compartiré a continuación. En el desarrollo de las actividades en equipos y en plenaria de cada una de las sesiones que se sugieren en esta guía, es importante que los colectivos docentes implementen las medidas de bioseguridad y de prevención de contagios que se mencionan a continuación. A. Si un miembro del colectivo docente o del personal de la escuela presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. B. Cuando sea posible realizar la toma de temperatura, se recomienda el uso de termómetros sin mercurio, que no requieran del contacto físico, como son los termómetros infrarrojos. C. Realizar el lavado de manos al ingreso de la escuela, y de manera frecuente durante la jornada. D. Usar cubreboca durante toda la jornada. E. Mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros entre los participantes. F. Evitar compartir o intercambiar materiales. Es importante que cada docente use su propio material. Y G. Ventilar el espacio en donde se realizan las sesiones. Muy bien, entonces a continuación compartiremos la sesión número 3, esperando que sea de apoyo, de ayuda para todos ustedes. Esta presentación es editable, la pueden descargar, estará en el primer comentario fijado de este video. Muchísimas gracias, los invitamos, si aún no te suscribes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal colaborativo. Y si aún tienes mayor interés, bueno, pues puedes unirte a mi canal. Muchas gracias. Dice, la sesión 3 trata de lo siguiente. ¿Qué deben aprender nuestras alumnas y alumnos? La selección de aprendizajes fundamentales, base de una atención diversificada. Lógicamente partiremos, como ya lo hemos mencionado en la sesión 1 y 2, de un diagnóstico y tenemos que basarnos en el acuerdo 160621 por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Señala que en las primeras semanas de clase se llevará a cabo un periodo de evaluación diagnóstica, cuyo propósito es conocer la situación de los aprendizajes de cada niña, niño, adolescente e identificar los aprendizajes fundamentales que es necesario reforzar. Muy bien, y dice, en esta sesión tiene como propósito complementar el trabajo y el análisis previo que han realizado tanto en el taller intensivo como en la fase intensiva sobre la importancia de la valoración diagnóstica en el escenario actual. Ya consideramos y ya mencionamos, también lo vimos en el consejo, en el taller intensivo, de los elementos que debe contener nuestra valoración diagnóstica. Eso lo debemos de tener presente, maestras y maestros. Los propósitos materiales y los productos de esta sesión. El propósito, que el colectivo docente identifique los aprendizajes fundamentales del grado anterior, cuyo dominio se considera imprescindible para acceder a nuevos contenidos. Es decir, esos aprendizajes tienen que estar bien cimentados para que podamos avanzar en los contenidos de cada asignatura. Siguiente, propósito, reflexiones sobre los insumos, instrumentos y estrategias más pertinentes para iniciar la valoración diagnóstica. Entonces hay que considerar todos estos elementos, de qué forma la vamos a hacer. Si va a ser a través del modelo híbrido, hay que considerar quienes van a estar de forma presencial, quienes van a estar a distancia y quienes van a hacerlo de manera autónoma. Los materiales, plan y programas de estudios es lo que requerimos para esta sesión. Las fuentes de información seleccionadas en los ámbitos
aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos y avance de los planes y programas educativos. Recuerden que son los 8 ámbitos del programa escolar de mejora continua que hay que considerar. Productos, el listado de aprendizajes fundamentales por grado. ¿Okay? Actividades para trabajar en plenaria. ¿Cuáles son nuestros referentes para la evaluación diagnóstica? Primero, reflexionemos en colectivo acerca de lo siguiente. ¿Qué necesitan aprender las alumnas y alumnos de su escuela en el presente ciclo escolar? Lógicamente tendremos que ir a los planes y programas de estudio para complementar esta respuesta. ¿Cuál es la situación de los aprendizajes que prevalece en las alumnas y alumnos de su escuela? ¿Cuál es la relevancia de la valoración diagnóstica en ese ciclo escolar? ¿Qué importancia adquiere recuperar y reconocer los aprendizajes obtenidos por las niñas, niños, adolescentes durante el trabajo a distancia? Muchos niños, aproximadamente el 50% de los niños, estoy hablando del contexto donde yo laboro, no enviaron sus trabajos por cuestiones económicas, pero sí están realizando algunas actividades en el diario de educación física en este caso. Entonces voy a considerar esos elementos, esos trabajos, y lógicamente tendré que hacer un análisis de los aprendizajes que ellos han realizado con ese tipo de situaciones. ¿Okay? Recuerden que así lo ha mencionado la Secretaría de Educación Pública. Considerar retomar al regreso a clases presenciales los diarios, lo que tengan mamá, papá, niñas, niños, lo que tengan archivado lo van a compartir. Actividades para trabajar en equipos. La selección de los aprendizajes fundamentales. Textualmente, una forma de iniciar la valoración diagnóstica es determinar qué se quiere valorar. En ese sentido, los aprendizajes fundamentales son los referentes que les permitirán valorar con objetividad el avance de cada niña, niño o adolescente. 2. Lean el siguiente fragmento y tomen nota de las ideas que consideren más relevantes. Entonces vamos a realizar la lectura de este fragmento. Dice: la investigación educativa propone varios criterios para identificar los aprendizajes fundamentales. Por ejemplo, el criterio en donde se eligen aprendizajes cuyo dominio se considera imprescindible para progresar en la adquisición de otros aprendizajes. Es decir, si un aprendizaje no está bien cimentado, no podemos avanzar hacia otro aprendizaje que me permita realizar un análisis complementario. O cuando el aprendizaje responde a las necesidades educativas que el contexto demanda y resulta significativo para resolver problemas del contexto. Bajo el primer criterio pensaríamos en el desarrollo de habilidades intelectuales básicas, lectura, escritura, selección y uso de la información, y en el segundo caso pensaríamos en este momento en aprendizajes relacionados con una vida saludable, es decir, también la creación de hábitos, la forma en la cual se están alimentando las niñas y los niños, eso es muy importante. También involucramos a maestras y a maestros y a padres de familia. En el plan y programas de estudio vigentes se establece lo que se considera prioritario. Sin embargo, el maestro y la escuela también tienen un papel fundamental en la decisión sobre lo que es prioritario que deben aprender sus alumnos y alumnas. Contar con información sobre las necesidades, problemáticas y condiciones que se presentan en el contexto específico donde viven y se desarrollan sus alumnos. Permite al docente seleccionar, contextualizar y adecuar aquellos aprendizajes y contenidos que se consideran relevantes. El docente no debe perder de vista que una selección de aprendizajes esperados, cuyo dominio se considera imprescindible para aprender nuevos contenidos del grado que se inicia y para cuidar de sí mismo y de los demás en el contexto actual. Las habilidades intelectuales básicas, como la lectura y la escritura de diversos tipos de texto, de complejidad creciente según la edad de niñas, niños y adolescentes, la capacidad de expresión y argumentación de ideas propias en forma oral y por escrito, la comprensión de la lógica del sistema de numeración, el dominio razonado de las operaciones básicas y la capacidad de utilizarlos apropiadamente en la solución de problemas, siempre según el grado escolar, son ejemplos de aprendizajes globales imprescindibles que deben ser cultivados,
permanentemente. Lógicamente vamos a considerar estos aprendizajes relevantes, como lo menciona el texto, que deben ser imprescindibles. No podemos hacerlos a un lado, por el contrario, seguirlos cimentando para seguir avanzando en el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Ya lo menciona así también los textos. 3. Formen equipos para identificar los aprendizajes fundamentales. En preescolar revisen los aprendizajes esperados de lenguaje y de educación socioemocional. Identifican aquellos en los que se consideran que pudieron haber avanzado las niñas y niños en casa, así como aquellos en los que necesitan trabajar por la importancia de las oportunidades y experiencias que ofrece la escuela. Por ejemplo, las posibilidades de interacciones con otros. En primaria y secundaria, formen equipos por grado y elijan una asignatura o área para identificar, a partir de las fuentes de información con las que cuentan, los aprendizajes fundamentales que sus alumnas y alumnos deberían haber alcanzado el grado anterior, para establecer un punto de partida común para la evaluación diagnóstica. Es importante mencionar que en ningún momento las niñas y los niños vienen en cero, por el contrario, hay aprendizajes previos, debemos de considerarlos para que me permitan identificar el punto de partida para la valoración diagnóstica, maestras y maestros. Es una sugerencia. Consideren los siguientes elementos para realizar la selección. Primero, el plan y programas de estudio vigentes de las asignaturas, las planeaciones de clase del ciclo anterior, los listados de aprendizajes fundamentales y su experiencia y conocimiento sobre el currículo. Entonces vamos a basarnos en estos elementos. Quiero comentarles que aquí, en este apartado, lo que hice fue solamente comentar los principales elementos, pero ustedes, en donde viene la guía, textualmente aquí aparecen todos los elementos y en qué consiste cada uno. Por ejemplo, el plan y programas de estudio, campos de formación académica o áreas seleccionadas, las cuales son el referente para identificar los aprendizajes esperados que debieron haberse alcanzado en el ciclo escolar anterior. Consideren el perfil de egreso como un horizonte que permite reconocer las habilidades y conocimientos que deben lograr las y los estudiantes al final del trayecto educativo de su nivel. Tomen en cuenta los aprendizajes que son antecedente para otros del grado que van a trabajar o para grados posteriores. Den prioridad a los aprendizajes que favorecen habilidades y no solo contenidos conceptuales. Esto está muy bien. Las planeaciones de clase, como ya lo mencioné anteriormente, pueden ser de utilidad para identificar los aprendizajes trabajados y las formas en que fueron abordados, así como aquellos que no se trabajaron. Las listas de aprendizajes fundamentales, las pruebas estandarizadas o materiales disponibles en la entidad que apoyen a la selección de estos aprendizajes. Y por último, la experiencia y el conocimiento del currículo sobre las necesidades problemáticas y condiciones que presentan niños, adolescentes en el contexto específico donde viven y se desarrollan. Esto les permitirá seleccionar, contextualizar y adecuar los aprendizajes y contenidos que se consideran relevantes. Entonces, es muy importante esta situación. No vamos a dejar pasado en este trabajo. Vamos a llevarnos en esta sesión 4 horas aproximadamente. Posteriormente, elaboren un listado de los aprendizajes fundamentales por grado o nivel de la asignatura, área o campo que hayan elegido, los avances que tengan. Compártalo en archivo electrónico a la dirección escolar o al personal designado para que sean incorporados en un cuadro general de todos los grados al que puedan acudir en otros momentos del ciclo escolar. Importante, recuerden que la selección de aprendizajes fundamentales implica los contenidos cuyo dominio se considera imprescindible para la adquisición de otros aprendizajes y que contribuyen al desarrollo integral de las y los estudiantes. No debe ser una larga lista, son aquellos prioritarios y necesarios para que niñas, niños, adolescentes continúen con su trayecto educativo. Habrá que integrarlos en un instrumento o estrategia de evaluación, valoración diagnóstica, que permita tener un panorama general de la situación de sus alumnas y alumnos. De ahí la relevancia del análisis en colectivo para su selección.
En nuestro siguiente video estaremos compartiendo nuestro diagnóstico considerando elementos importantes de la cuestión socioemocional, la cuestión física, la cuestión conceptual, aunque no con mucho peso, también hábitos que se han creado en casa y algo bien importante, analizaremos el índice de masa corporal de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La valoración diagnóstica. 4. Retomen el listado de aprendizajes fundamentales y dialoguen sobre las herramientas para realizar la valoración diagnóstica de sus estudiantes en las primeras semanas de clase. Consideren lo siguiente. Su escuela utilizará las herramientas de la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica para segundo de primaria a tercero de secundaria. En caso de que estas herramientas no estén disponibles para su grupo de alumnos, que no sea posible aplicarlas o que ustedes hayan decidido diseñar herramientas propias, ¿qué tipo de estrategias utilizarán para la valoración diagnóstica? Bien, es lo que les comento, entonces estén al pendiente de esos videos, ojalá lo que compartamos con ustedes desde CODEF AC sea de apoyo para todas las maestras y todos los maestros. Muy bien. Los aprendizajes fundamentales. ¿Qué tipo de actividades, instrumentos o recursos permiten obtener información acerca de lo que saben y pueden hacer las niñas, niños, adolescentes en relación con los aprendizajes fundamentales? Entonces vamos a considerar varios instrumentos, varios recursos. Recuerden que tenemos material, las niñas y niños tienen material, eso puede servirnos para partir nuestra valoración diagnóstica. ¿Cuáles son las más pertinentes? Consideren las orientaciones didácticas y para la evaluación definidas en los programas de estudio. Siguiente actividad. Retomen el esquema que realizaron en la sesión 3 del taller intensivo de capacitación docente acerca de las diferentes herramientas para obtener información sobre el aprendizaje de las alumnas y alumnos y compleméntelo a partir del trabajo realizado en esta sesión. Entonces hay que tener a la mano esta tablita que nos va a servir de mucha información. Disculpen, estoy tomando un cafecito, café astillero. Actividades para trabajar en plenaria. 5. Compartan en plenaria el trabajo realizado en equipos con respecto a los aprendizajes fundamentales que utilizarán para realizar la valoración diagnóstica, las estrategias, los instrumentos y herramientas que consideran más pertinentes para realizar la valoración diagnóstica. Intercambien opiniones sobre el trabajo desarrollado y realicen los ajustes necesarios para mejorar los productos obtenidos. No quiero adelantarme, pero ya tenemos instrumentos, ya tenemos estrategias y herramientas que nos van a ayudar a iniciar con nuestra valoración diagnóstica. En CODEF ya los tenemos, se los vamos a compartir maestras y maestros. 6. Esperando que sean de ayuda, de apoyo para todas ustedes y para todos. 6. Retomen su programa escolar de mejora continua y reflexionen. Alguno de los objetivos del programa escolar de mejora continua atiende la consolidación de los aprendizajes fundamentales, es decir, si hay algo que lo fundamente, que lo sostenga, que nos dé la base para que vayamos avanzando en los contenidos, así como su tratamiento didáctico, considerando los enfoques pedagógicos de los campos de formación, asignaturas y áreas. ¿Qué problemáticas educativas identificadas en la sesión 1 se relacionan con la valoración diagnóstica? ¿En qué ámbitos se encuentran? ¿Es necesario traducir los resultados de la valoración diagnóstica como una meta a desarrollar para el cumplimiento del o los objetivos propuestos en el programa escolar de mejora continua? ¿Cómo la definirían? Claro que sí, es importante. Mucho, considerando que tendremos resultados, tendremos gráficas, tendremos estadística y esto nos va a permitir conocer el avance que se ha obtenido. Las acciones que realizarán para la evaluación diagnóstica de sus estudiantes, cómo contribuyen a atender los objetivos y las metas de su programa escolar de mejora continua. Lógicamente integraremos acciones que nos van a permitir alcanzar estos objetivos y estas metas. Bien, hasta aquí comentarios y sugerencias, maestras, maestros, público en general.
para mejorar nuestro trabajo colaborativo. Puedes descargar esta presentación en el primer comentario fijado de este video. Somos sus amigos de CODEF, AC, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima, maestras y maestros.